No podría precisar con exactitud el momento en que comenzó, pero lo cierto es que la llegada de ellos marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El cielo se partió con sonidos estridentes, vibraciones metálicas que hacían temblar el suelo, y pronto la invasión extraterrestre se desplegó con una brutalidad desconcertante. Los ejércitos del mundo aún luchaban, resistiendo a la invasión, pero para quienes estuvimos atrapados en aquel día, solo existía el caos. Me encontraba en clases cuando todo comenzó. Primero fueron los rugidos en el cielo, tan intensos que las paredes del aula parecían vibrar. Luego, las explosiones. El estruendo se sintió cercano, demasiado cercano. En cuestión de segundos, los murmullos se transformaron en gritos y, sin esperar orden alguna, todos los estudiantes huyeron despavoridos, empujándose unos a otros para alcanzar la salida. El ruido de la ciudad se mezclaba con los alaridos humanos. En las calles, los autos aceleraban sin control, chocando entre sí o tratando de escapar hacia cualquier dirección. Por la ventana, alcancé a ver aquellas naves pequeñas atravesando el cielo con una velocidad imposible, como sombras fugaces que se multiplicaban en todas direcciones. La certeza de que aquello era real me heló la sangre. Cuando aparté la mirada de la ventana, noté que en el salón ya no quedaba nadie, excepto el maestro y yo. Me levanté con la intención de correr tras los demás, pero la voz firme de él me detuvo en seco. Decía que no era buena idea salir a la calle. Y tenía razón. Solo con recordar las imágenes de hacía unos segundos, comprendí lo que me esperaba allá afuera. Entonces lo vi actuar con calma inesperada. Cerró las cortinas una a una, bloqueando cualquier rastro de luz exterior, y habló de la necesidad de buscar provisiones. Según su razonamiento, la mayoría había escapado del edificio, lo que significaba que el comedor de la universidad aún debía estar intacto, lleno de comida que podría servirnos para resistir. Con esa idea sembrada en mi cabeza, cargué mi mochila, ahora vacía, y sin detenerme a pensar demasiado, me dirigí hacia el comedor, consciente de que cada paso me alejaba de la seguridad de aquella aula y me arrojaba a la incertidumbre de un futuro que parecía desmoronarse en cuestión de minutos. Tal como había previsto el maestro, el comedor estaba intacto. Ninguno de los que escaparon se detuvo a tomar nada. Las mesas seguían revueltas por la prisa, pero la comida permanecía allí, como si el tiempo no hubiera alcanzado a arrasar ese lugar. Llené mi mochila con todo lo que pude, guardando con manos temblorosas cada paquete y botella como si fueran fragmentos de vida en medio de aquel desastre. Al regresar al salón, lo encontré cambiado. 4 compañeros más estaban allí, algunos con rostros que apenas reconocía, otros completamente desconocidos para mí. El maestro, sereno en su papel de guía improvisado, me indicó que dejara lo que había traído y me uniera al nuevo grupo. Mi trabajo se ampliaba. Junto a ellos debía regresar al comedor y aprovechar el tiempo para reunir más provisiones. Él, en cambio, iría hacia la enfermería de la universidad. Durante el trayecto, entre pasillos vacíos y ecos distantes de destrucción, apenas tuvimos tiempo para presentarnos. Mark, Tom, Vanessa y María. Cada uno llevaba consigo una mochila vacía, y esa simple herramienta nos convertía en recolectores de lo poco que aún quedaba a salvo. Con 5 mochilas en lugar de una, logramos reunir más víveres. Mark, con una habilidad que parecía ensayada, supo abrir las máquinas expendedoras sin llaves ni herramientas, y gracias a eso conseguimos botellas de agua y comida sellada que, de otro modo, habrían quedado fuera de nuestro alcance. Era extraño cómo, en apenas unos minutos, un acto tan cuestionable se había transformado en una cuestión de supervivencia. Al volver al salón, encontramos al maestro esperándonos. Traía consigo 2 botiquines y una bolsa cargada de medicamentos, como si hubiera pensado en todo antes que nosotros. Su gesto de aprobación nos dio un respiro que duró apenas unos segundos. Cerró la puerta, aseguró las cortinas y entonces comenzó nuestra estadía en aquel salón que, a la fuerza, se convirtió en refugio. Lo primero que preguntó fue si alguien tenía algún arma, blanca o de fuego. El silencio dominó el ambiente, hasta que Vanessa, algo insegura, admitió que llevaba una navaja.
Confesó que nunca la había usado, y quizá por eso el maestro no le exigió que la entregara. Solo le indicó que la guardara, porque si las cosas se complicaban, cada herramienta para defendernos sería crucial. Afuera, el eco de los gritos humanos se mezclaba con explosiones y disparos, dibujando una guerra que parecía estar cada vez más cerca. Tom, quizá pensando en los días por venir, preguntó si no existía algún sótano o lugar más seguro donde poder refugiarnos. El maestro asintió con cautela. Sí lo había. Un subterráneo en la universidad. Pero las puertas estaban cerradas y las llaves probablemente se encontraban en la oficina del director. La idea de ir por ellas se quedó flotando en el aire, junto con la advertencia del maestro. Solo buscaríamos las llaves cuando los ruidos del exterior se apaciguarán, o cuando los pasos y explosiones se acercaran tanto, que ya no hubiera otra opción. Los primeros días pasaron con una calma extraña. Afuera, el mundo seguía en caos, y aunque las explosiones se escuchaban cada tanto, lo hacían a la distancia, como un eco que llegaba debilitado hasta nosotros. A veces, el zumbido de aviones rasgaba el cielo, recordándonos que la guerra seguía allí, aunque por momentos se sintiera lejana. La universidad aún mantenía su conexión a Internet, y gracias a eso pudimos asomarnos al exterior sin salir de nuestro encierro. Las noticias eran un hilo delgado que nos mantenía unidos al mundo. Leíamos que los gobiernos continuaban en reuniones, discutiendo estrategias para hacer frente a la invasión. Nadie revelaba cuáles eran esas opciones. Los titulares se limitaban a informar de la apertura de refugios y centros de ayuda, dispersos a lo largo del país. Fue entonces cuando Mark, con un tono cargado de duda, planteó la pregunta inevitable: si no sería mejor intentar llegar a uno de esos refugios. El maestro respondió con calma, pero con una seriedad que heló a todos. Permanecer como un grupo pequeño era más seguro. Nadie sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de los invasores, pero si lo que buscaban era un exterminio, los lugares con mayor concentración de personas serían los primeros en ser atacados. Y, además, con tan poco tiempo de preparación, era poco probable que esos refugios estuvieran realmente listos para albergar a la multitud que buscaba desesperadamente entrar en ellos. Tras sus palabras, el silencio volvió a ocupar el salón. Miré a mis compañeros y en sus rostros pude ver la preocupación dibujada con crudeza, junto al desánimo que nos carcomía día a día. Sentados en el suelo, nos parecíamos más a prisioneros de una espera incierta que a sobrevivientes organizados. 4 días transcurrieron en ese estado de espera, hasta que los ruidos del exterior comenzaron a desvanecerse. El maestro, aprovechando aquella calma aparente, echó un vistazo por las ventanas, cuidando cada movimiento, observando con paciencia el panorama. No había nada afuera, solo la desolación de un campus que parecía haberse congelado en el tiempo. Cuando estuvo seguro, nos anunció que era momento de avanzar. Debíamos ir a la oficina del director y buscar las llaves que nos abrirían el paso hacia el subterráneo de la universidad. La idea no disipó la incertidumbre, pero nos dio un objetivo, una razón para movernos. Al salir del salón, nos envolvió un silencio perturbador. Pasillos que antes resonaban con voces y pasos, ahora eran mausoleos de ecos apagados. El silencio no era paz. Era un recordatorio de todo lo que había desaparecido. La universidad, alguna vez llena de movimiento y rutina, estaba ahora abandonada, convertida en una carcasa vacía. El golpe llegó cuando abrimos la oficina del director. Allí, sobre el escritorio, yacía su cuerpo sin vida. El olor metálico y rancio impregnaba el aire, obligándonos rápidamente a taparnos la boca con las manos. Frente a nosotros, un pequeño charco de sangre se expandía alrededor del cadáver, y junto a él, descansaba una pistola. La escena era un retrato de desesperación, una salida elegida antes de enfrentar lo que habitaba más allá de esas paredes. María no soportó aquella imagen. El sonido de su vómito rompió el silencio, sumándose al hedor nauseabundo que dominaba el lugar. El maestro, con el rostro endurecido por el impacto, apenas murmuró que nos quedáramos afuera. Él mismo buscaría las llaves. Nadie discutió.
Era más fácil obedecer que soportar aquella visión un segundo más. Mientras tanto, Vanessa ayudaba a María a recomponerse, sujetándola por los hombros con firmeza. Yo, atrapado por la imagen del cadáver, comencé a hiperventilarme. La respiración me faltaba, las manos me temblaban. Mark y Tom me rodearon, intentando tranquilizarme, recordándome que no podíamos desmoronarnos allí. Aunque pasaron apenas 2 minutos, para mí fueron eternos. Cuando el maestro regresó, traía en su mano un pequeño manojo de llaves. Su rostro, sin embargo, revelaba un asco y un dolor que no necesitaban palabras. Se limitó a decirnos que podíamos irnos ya, que era hora de descender al subterráneo. Para llegar allí, tuvimos que abandonar el edificio principal y cruzar hacia otro más pequeño. El trayecto nos mostró la crudeza del mundo exterior. Calles desiertas, vehículos abandonados o incrustados contra muros, fragmentos de la vida cotidiana detenidos en un instante de caos. El cielo, cubierto de nubes densas, dejaba escapar destellos de luz que iluminaban de manera inquietante aquel paisaje de abandono. Una vez en el subterráneo, exploramos cada rincón. No encontramos mucho, apenas algunas cajas de documentos viejos, linternas olvidadas y un par de radios a baterías. Sin embargo, aquel lugar nos ofrecía una ventaja invaluable. Acceso directo al baño. Hasta entonces, en el salón de clases debíamos arriesgarnos a caminar por los pasillos para satisfacer necesidades básicas. Ahora, al menos, contábamos con una mínima comodidad en medio del encierro. Una semana después, la electricidad se apagó. Nadie se sorprendió. Sin manos humanas trabajando en las centrales, tarde o temprano la oscuridad nos alcanzaría. Frente a esa nueva realidad, el maestro desempolvó una de las radios encontradas y pasó varios minutos sintonizando frecuencias, atrapando solo estática y murmullos, hasta que finalmente una frecuencia se abrió paso. La voz al otro lado transmitía un panorama desolador. Varias ciudades alrededor del mundo habían caído bajo el peso de la invasión. Sin embargo, no todo eran derrotas. También mencionaban que ejércitos enteros habían logrado destruir algunos puestos de avanzada de aquellos seres, debilitando sus líneas. La guerra seguía viva, y aunque los invasores parecían imparables, la humanidad aún ofrecía una resistencia feroz, como un animal acorralado dispuesto a pelear hasta el final. Los días siguientes se deslizaron con una rutina vacía. De vez en cuando, el sonido de helicópteros cruzando el cielo nos recordaba que la lucha seguía, aunque la radio no traía novedades distintas. Solo hablaban de enfrentamientos y ataques, pero nada que nos devolviera la esperanza. El maestro trataba de mantener nuestras mentes ocupadas, preguntándonos sobre nuestras vidas, sobre pasatiempos, intentando rescatar alguna chispa de normalidad. Pero lo único que lograba era un silencio más pesado. Ninguno de nosotros quería hablar de vidas que ya no existían. Una tarde, el silencio del subterráneo fue interrumpido por gritos y disparos en el exterior. Por lo que escuchamos, parecían ser dos grupos enfrentándose, quizá civiles y militares, quizá algo distinto. Durante 5 minutos, el eco de aquella lucha se mezcló con nuestro miedo, hasta que todo cayó de repente. Nunca supimos quién había peleado contra quién, ni quién había ganado. Lo único seguro era que la desconfianza había contaminado incluso a los sobrevivientes. En los silencios posteriores, los pensamientos se volvían insoportables. Me preguntaba constantemente si mis padres estarían a salvo, si mis amigos habrían logrado escapar o si ya eran parte de las víctimas que se amontonaban en los titulares. A veces escuchaba a mis compañeros hacerse las mismas preguntas en voz baja, como plegarias a un Dios que ya no respondía. Y desde lo más profundo de mi ser, deseaba que al menos, mis padres siguieran con vida. Una semana más tarde, la radio dejó de transmitir. Donde antes había voces, ahora solo quedaba un muro de estática. Ese sonido constante fue el golpe final que nos hundió en el vacío. Al mismo tiempo, nuestras provisiones comenzaron a escasear. El maestro, con su calma forzada, propuso que saliéramos a recoger más del edificio principal. No era solo una cuestión de supervivencia.
Lo planteó como un ejercicio para mantener nuestras mentes en movimiento, para no quedar atrapados en el letargo del encierro. Nadie discutió. No había nada más que hacer. Juntos, comenzamos a subir las escaleras hacia la superficie. El maestro sacó las llaves de la puerta, girándolas con lentitud, como si cada segundo prolongara nuestra incertidumbre. El sonido metálico del cerrojo liberándose retumbó demasiado fuerte en el silencio. La puerta se abrió. Al salir del pequeño edificio, el mundo nos recibió con una visión que congeló nuestra sangre. Primero lo vio el maestro, y su silencio nos lo dijo todo. Después fueron mis compañeros, uno a uno, quedando paralizados. Finalmente, alcé la mirada yo también. El cielo ya no existía. La capa de nubes había desaparecido, reemplazada por una inmensidad imposible. Una nave colosal, tan grande que cubría el horizonte de extremo a extremo. No era comparable con las pequeñas que habíamos visto al inicio de la invasión. Esta era algo distinto, definitivo. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. La respuesta estaba frente a nosotros, grabada en la enormidad de aquella estructura. La humanidad no tenía oportunidad alguna. Todo lo que habíamos hecho, toda resistencia, todas las esperanzas, eran solo una pausa inevitable antes de la derrota. La verdad era cruel, y siempre lo había sido. Aquellos seres, desde un principio, ya habían ganado.